Hechos capítulo 13 versículos 26 al 43, un mensaje de gracia detallado para todos. Ha sido muy precioso cómo el Señor nos ha llevado en el libro de los Hechos y cómo hemos visto que por medio del poder del Espíritu Santo, estos primeros creyentes, estos apóstoles del Señor, estos maestros de la palabra y aún los profetas fueron usados de una manera muy especial y muy poderosa para llevar el mensaje. Pero es un mensaje que cada vez más nos deja más y más en claro el libro de los Hechos. Debe de darse a todos y con mucha claridad, de una manera muy bien explicada, y eso es lo que vamos a ver cada vez más y más en cada personaje, como Pedro, como Pablo, como Bernabé. Lo vimos incluso en el mismo Esteban. Al compartir el evangelio, no solamente llegaron y dijeron esto es lo que tienes que hacer, recibe a Cristo y ya. No, fueron muy detallados, incluso citaban al Antiguo Testamento para dejar en claro que Jesucristo era el Mesías prometido, aquel Salvador del mundo. Y es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Tú y yo, al compartir el evangelio, debemos de hacerlo con la mayor preparación posible, claro, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar, amén. Pero debemos de saber de las Escrituras, debemos de conocer de qué es lo que estamos hablando. Por eso es que en este día vamos a darles enfoque de este mensaje de gracia detallado para todos. Y vamos a leer entonces el versículo 26. Versículo 26 dice así: hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios. Y entre signos de admiración dice: este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Se está hablando aquí entonces de este mensaje que en ese momento la problemática que se estaba llevando, o la discusión o el debate que se tenía, era que si este mensaje realmente era para todos o solamente era para los judíos. Y había de repente ahí celos en cuestión de los judíos, acerca de si era bueno o no llevarle el mensaje a los gentiles. Gracias le damos a Dios que sí ha sido llevado el mensaje a los gentiles, porque por eso tú y yo estamos aquí, amén. Por eso tú y yo podemos conocer del evangelio. Pero ese era un mensaje, o era una discusión que se tenía. Pero este mensaje de salvación ha sido entonces enviado para todos. Ha sido enviado para todos de manera directa. Ha sido enviado para todos nosotros con una explicación muy clara de por qué tenemos esa necesidad de Cristo. Y a mí estos signos de admiración me hacen pensar en algo. Primero, es un mensaje que tú y yo debemos de gritarle a la gente. No me refiero de gritarle echándole pleito, ¿verdad? Me refiero de extenderlo, que todo el mundo lo escuche, de esforzarnos por hacerlo. Tristemente, la iglesia de Cristo, me refiero a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, todas las iglesias, lo estamos haciendo poco. Y debemos de hacerlo más. Debemos llevar este mensaje en cada oportunidad que el Señor nos pueda dar. Pero en ese momento lo que tenemos en claro es que a nosotros, cuando se refiere que ha sido enviado a nosotros, en ese momento se están refiriendo a los judíos en primer lugar, quienes tenían costumbres y tradiciones mosaicas, ¿ok? Hasta el día de hoy los judíos siguen siendo aún criticados por su rechazo al Señor Jesucristo. Porque ellos han guardado las leyes mosaicas, específicamente de la Torá, para seguir ellos en esa línea, y han rechazado a Cristo Jesús. Y podemos a veces caer en una cuestión de crítica hacia ellos. Yo conozco muchos cristianos que incluso han llegado a descalificarlos, que incluso han llegado a decir: no, es que esos judíos por eso mataron a Jesús. No, es que no mataron a Jesús por los judíos, lo mataron porque tú y yo somos pecadores y necesitábamos que Jesús muriera en la cruz. Pero a veces caemos en ese sentido. Incluso tristemente, y lo digo con mucho cuidado, lo que voy a decir a continuación, no lo malinterpretemos, pero es parte de lo que sucede. Incluso el mismo Lutero en muchos momentos criticó duramente a los judíos y les llamaba de una manera muy fuerte. Hay un dato muy interesante por ahí que incluso dice que parte de la filosofía nazista estuvo fundamentada en los escritos de Lutero en Alemania. Eso no se sabe mucho, ¿verdad que no? Porque a veces hay una mala perspectiva en cuestión de algo que Dios está haciendo. Y aquí en este sentido veíamos a estos judíos con esas costumbres y tradiciones, y veíamos cómo se acercaban a ellos y les compartían de la palabra. Pero el otro grupo que tenemos también entonces es el de los gentiles, obviamente los no judíos. Cualquier persona de cualquier otra nación
que no profesa esta religión judía. Y ellos, nosotros, tenemos también costumbres, y déjenme decirles algo, tradiciones paganas, ¿correcto? Entonces a veces no nos podemos como que escamar, ¿verdad? Y decir, no, esos judíos por sus cosas y por eso trataron al Señor así como lo trataron. No, es que tú y yo también tenemos un background de mucho paganismo. Basta con que hablemos del sincretismo que se ha creado en nuestra nación y en Latinoamérica en relación a las festividades, ¿verdad? Es increíble lo que llega a suceder en muchas festividades. Voy a mencionar un rasgo cultural, por ejemplo, muy interesante lo que sucede por ahí del mes de diciembre, donde se festeja a María, bueno, mejor dicho, a la Virgen de Guadalupe, vamos a aclararlo ahí, pero junto con esa celebración, ¿cuántos de aquí conocen a los matlanchines? ¿Cuántos les ha tocado en su calle que de repente empiece a sonar los matlanchines? A lo mejor sí. Eso es un sincretismo, porque los matlanchines realmente ellos danzaban esto a sus dioses paganos. Y ya después lo unieron, ¿verdad?, con la celebración a una imagen, en este sentido, de la iglesia tradicional, y se hace un sincretismo, ¿te das cuenta? Entonces no podemos nosotros decir nada más, los judíos son los malos de la historia. No, los malos de la historia somos todos nosotros, que necesitamos a Cristo. Todos nosotros tenemos un background de pecado en el cual nos hace ver nuestra urgente necesidad de Cristo Jesús. Y esto es lo que estaban predicando aquí en este caso Pablo, y estaba con esa urgencia, ¿no? Diciéndoles que todos, que este mensaje ha sido enviado a quienes, a todos. Dile al que tienes allá al lado, ha sido enviado para ti y para mí. Porque es lo que ha sucedido. El Señor nos ha enviado este mensaje. Y entonces se necesita una explicación necesaria para ambos grupos, ¿no? El versículo 27 dice así: la gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron, y al hacerlo, cumplieron la palabra de los profetas que se leen todos los días de descanso. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Algo con mucha claridad. Lo primero, el evangelio, más que un discurso, es una enseñanza. Lo vemos claramente en este versículo que acabamos de pasar. ¿Qué pasaba con el pueblo judío? Hay algo muy interesante aquí con el pueblo judío. ¿Qué es lo que sucedía? El pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios. Eso nos queda claro a todos, ¿verdad? Y hasta la actualidad no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por ejemplo, entre varias cosas, una duda acerca del linaje de Jesús. Ellos decían, a ver, pero ustedes nos dicen que Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Que fue por obra del Espíritu Santo, pero entonces el que venía del linaje de David, ¿quién era? José. Entonces, ¿cómo está eso? Pero cuando tú vas a la Escritura y profundizas, te das cuenta que definitivamente si Jesús hubiera venido del linaje sanguíneo, me refiero sanguíneo de José, simple y sencillamente no hubiera podido cumplir el papel profético que tenía que cumplir, que la Escritura decía que nacería de una virgen. Amén. Entonces ahí se van estudiando estas líneas. Sin embargo, son a veces ese tipo de comentarios que ellos hacen. Ellos tampoco reconocen los actos del Señor. Es decir, no reconocen lo que Él hizo en su ministerio. Y muchas veces también ellos mencionan que por causa del periodo en el que vivió, Él no es el Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos dicen, no, las profecías dicen que el Mesías va a venir para traer paz a todas las naciones, va a venir en un momento donde es el final prácticamente de la historia, y este Mesías no vino en ese tiempo. Eso es lo que ellos dicen. Pero al no estudiar bien todas las profecías, no se han dado cuenta que efectivamente Jesús va a regresar. Y va a regresar también al final de los tiempos, y también va a traer paz a las naciones. Amén. Y son este tipo de cuestiones en las que a veces ellos se pueden apoyar, o se apoyaban ya incluso desde ese momento, para no reconocerle como el Mesías. Pero tú y yo como creyentes debemos de tener muy claro lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de tener muy claro? Primero, la Escritura nos habla del nacimiento de Jesús. Nos dice en Miqueas 5:2 que Jesús nació en Belén, o iba a nacer en Belén, cumpliendo esta profecía. Nos queda muy en claro ahí. Él nace ahí en Belén. Nos habla también las profecías, entre muchas otras, porque son más de 300 profecías que se cumplieron, que Jesús es descendiente de Abraham, de Isaac, Jacob y de la casa de David, cumpliendo múltiples profecías genealógicas. También las profecías del Antiguo Testamento nos hablan de la misión del Señor.
de su ministerio y obras milagrosas que fueron predichas, por ejemplo, en Isaías 61 del 1 al 2. Todos los milagros que hizo el Señor, todos los prodigios, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera demonios, todo eso hablaba de la autoridad del Señor como el Hijo de Dios, como Dios mismo haciéndose carne para estar entre nosotros y que pudiéramos ver su gloria. Eso está claro en el Antiguo Testamento, en las profecías. Y también nos hablan las profecías de su muerte y resurrección. Las profecías sobre su sufrimiento, sobre su muerte en la cruz y resurrección, como por ejemplo en Isaías 53 y el Salmo 22. Estos salmos son algo precioso, ¿verdad? Cuando tú vas al Salmo 22 al 23, y si no me equivoco también el 24, son un preámbulo, el 22 en este caso, del sufrimiento que Jesús iba a tener en la cruz del Calvario. El Salmo 23, que nos dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, nos habla del presente de Jesús. Ahora el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, ¿verdad? Estamos en Él. Y cuando tú vas al Salmo 24, que si no me equivoco es el Salmo que dice, ábranse puertas eternas, entrará el Rey de Gloria, habla acerca precisamente de este reinado del Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando desde allí de las profecías de Jesús. Tú y yo tenemos que tener en claro, pero te tengo una noticia. ¿Estás listo para esta noticia? Si no estudias tu Biblia no vas a saber. Amén. Si no estás leyendo las Escrituras, no lo vas a saber. Y cualquier comentario que llegue, que quiera referirse a que Jesús no es el Mesías, va a hacer en ti, te va a hacerte mover. Es necesario ir a las Escrituras. Es necesario que crezcamos en la palabra de Dios. Y eso es lo que están dejando como ejemplo Pedro, Pablo, Bernabé. Todos aquellos que están compartiendo el Evangelio en la primera iglesia, el hablar de Cristo, pero no solamente, y lo digo también con mucho respeto, no solamente llegar y decir, necesitas a Cristo y Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida. No, necesitas tomarte el tiempo para hacerle ver a las personas su gran necesidad de Cristo. Y como Cristo ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento y es el Mesías prometido y es el único camino al Padre. Y que todo aquel que en Él cree no se va a perder. Pero el que no cree ya está perdido, dice Juan 3:18. Y eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en claro. Entonces, ¿qué nos queda de aquí? El pensar lo siguiente, el no recibir, fíjate muy bien en esto, el no recibir lo que crees, aquí lo redacté mal, una disculpa hermanos, pero se lo voy a explicar. El no recibir lo que crees necesitar es igual a no aceptar lo que realmente necesitas. Suena raro, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando con los judíos. Ellos estaban esperando algo diferente. ¿Qué estaban esperando ellos? Un hombre que viniera y militarmente los liberara de Roma, de manera literal. Un hombre que levantara la espada y con esa facilidad de liderazgo levantara a muchos en contra de Roma, y no solamente los levantara y lucharan, sino que vencieran y lograran salir libres del yugo de Roma. Eso es lo que esperaban. Y a veces tú y yo decimos, esos judíos, ¿verdad? Esperando eso, la regaron. Pero ahora quiero que pienses en algo. Muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor con una actitud similar. Señor, me acerco a ti, porque, y no me malinterpretes, pero Señor, me acerco a ti, me han hablado de ti porque quiero que me sanes. Señor, me acerco a ti porque mira, traigo muchos problemas económicos y quiero que me ayudes en mis problemas económicos. Señor, me acerco a ti porque están peleados todos en mi casa conmigo y quiero que tú resuelvas eso. Quiero decirte algo. Dios en su poder puede hacerlo, pero eso no es la razón principal por la que tú y yo nos acercamos a Cristo, debemos de acercarnos. La razón principal es porque necesitamos urgentemente del Señor Jesucristo para no perecer en el infierno. Esa es la razón principal. Todo lo demás en la vida, los problemas, las situaciones difíciles, si Dios en su voluntad quiere y en su poder las va a resolver. Pero el primer problema que Él ya ha resuelto ya en la muerte, en su muerte en la cruz y en su resurrección, es darnos perdón y vida eterna. Eso es lo que el Señor vino a hacer. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces quizás los judíos estaban esperando a un libertador guerrero, pero quizás tú y yo estábamos esperando a un libertador financiero. Y no era por ahí, ¿verdad? Jesús es mucho más que todo esto, porque esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él es el Logos hecho vida, dice Juan 1. Y eso es muy importante que tú y yo lo tengamos muy en claro.
Entonces, ¿qué es lo que vemos en Juan, por ejemplo, 1, versículos del 11 al 12? Dice así: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho ¿de qué? De llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Otra noticia que se da mucho a veces, una mala información, ahorita que está de moda las fake news en la web, ¿verdad? Una mala información que se da es decir que todos somos hijos de Dios, toda la humanidad somos hijos de Dios. Hermano, eso no es bíblico. Y con todo el dolor de mi corazón te lo tengo que decir, ¿verdad? Aunque me cueste a veces trabajo humanamente decirlo, pero eso lo dice la Biblia. La humanidad, no toda la humanidad es hija de Dios, es creación de Dios. Es muy diferente. Pero solo aquellos que por la gracia del Señor hemos sido llamados a arrepentimiento y hemos sido redimidos por Cristo Jesús, como dice aquí Juan 1, del 11 al 12, se nos ha dado el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Le puedes dar gracias a Dios? Gloria a Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque todo esto cambia entonces el mensaje del Evangelio. No es un problema entonces meramente judío, sino que es un problema ¿qué? Universal. Lo que la humanidad prioritariamente necesita no es la felicidad a una escala humana, es decir, no es la felicidad basada en el dinero, en la fama o el poder. ¿Recuerdas que eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús? No es eso. ¿Qué es? La reconciliación con su Creador por medio del perdón de los pecados. Yo no sé si has pensado, me detengo aquí un poco, pero estamos siendo reconciliados con aquel que tiene en orden todo el universo, que si Él quiere hace que dos galaxias choquen y perezcan, que si Él quiere hace que surjan más estrellas. El Señor Todopoderoso que quita y pone reyes. Te digo algo y te lo voy a decir con toda seguridad. Los presidentes, la presidenta que acaba de ganar aquí en México, el presidente que vaya a ganar en Estados Unidos, realmente no lo está poniendo tu voto, lo pone el Señor. ¿Y Él sabe por qué? Y no quiero que también vayas a interpretar con eso y digas, entonces no, ya no voy a ir a votar. No, tienes que hacerlo, está bien. Pero la realidad que el que quita y pone reyes, ya sea para bendición de una nación o para juicio de una nación, es el Señor. Él es el que reina. Él está sentado en el trono, ¿verdad? Me encanta eso que dice la Escritura, que Él está ahora reinando a la derecha del Padre con toda autoridad y tiene un nombre que está por encima de ¿qué? De todo nombre. Ese es el nombre de Jesús. Y entonces tú y yo hemos sido reconciliados nada más y nada menos que con el Creador del universo. ¿No es para dar brincos de alegría? Yo creo que sí. Porque te digo lo contrario. Qué terrible debe de ser tener de enemigo al Creador del universo. Que estés mal con Él, que estés en problemas con Él, que no estés reconciliado con Él. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Alguna vez R.C. Sproul decía, ¿verdad? No es que el Señor solamente nos haya salvado de nuestros pecados y nos haya dado vida eterna, sino que nos ha salvado de su propia ira. Es fuerte, ¿verdad? Pero así es. Por eso demos gloria a Dios. Y entonces esa necesidad el Señor la cubrió, Dios la cubrió por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y nos queda claro en Juan 3:16 que todo aquel que crea en Él será salvo. Es la palabra de Dios. Vamos al versículo 28 y 29 de Hechos 13. Dice así, hablando de los judíos: no encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Es decir, de cualquier manera, sin encontrar ninguna razón, lo hicieron. Versículo 29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Estos hombres que estaban en contra de Cristo, ellos mismos estaban siendo usados para cumplir la profecía. Qué poderoso, ¿verdad? Es el Señor. A veces cuando tú y yo incluso pasamos por problemas y pensamos que esos problemas son complicaciones difícilmente de pasar, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en claro es que el Señor usa aún esas cosas para nuestro beneficio. Y el Señor usó en ese sentido también esos hombres que llevaron a la cruz a nuestro Salvador. Versículo 30. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Entre signos de admiración, pero Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que decía aquí el predicador, ¿verdad?
Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son testigos al pueblo de Israel. Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús y hubo muchos testigos que vieron esto. Aún en la actualidad, cuando tú hablas de las leyes, cuando tú hablas de la ley jurídica, el papel de los testigos es crucial para dictaminar un juicio. Cuando hay 2, 3 o 4 testigos, eso le dan fortaleza a que una cosa es verídica y se emita un juicio, por lo tanto, justo. Al Señor Jesucristo lo vieron prácticamente cientos de personas cuando Él resucitó. Y estos hombres, viendo al Señor Jesús resucitado, no dudaron ni un segundo en entregar su vida en el circo romano o cuando eran perseguidos, porque sabían que Cristo había resucitado. Yo te pregunto a ti, ¿tú entregarías tu vida por una persona en la cual no fuiste testigo de que resucitó? Yo creo que no. Pero ellos lo vieron a Él, lo vieron en gloria, vieron cómo Él resucitó y cómo Él ascendió al Padre y por lo tanto dijeron, no hombre, yo voy a donde Él va. Y no importa que termine en el circo romano, no importa que termine martirizado, pero sé que mi Redentor vive y voy con Él. Esto hace que sea tan verídico la resurrección de Jesús. Es una prueba legal, apologética, de defensa del Evangelio. Cualquier persona que te diga, a ver, pero ¿quién dice que Jesús resucitó? Bueno, pues hubieron cientos de testigos que lo vieron vivo. Y eso es muy importante tenerlo en claro. Versículo 32, dice así. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. ¿Qué quiere decir buena noticia o qué es? Evangelio. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, versículo 33, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Versículo 34 y 35. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Voy al versículo 36. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Continúo, hermanos. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Versículo 39. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. ¿Sabes qué acaba de hacer aquí? ¿Qué se acaba de hacer aquí en esta predicación? Explicar con toda claridad y detenimiento que Jesús es el Mesías. Debemos de tomarnos ese tiempo para hacerlo y tratar con la ayuda del Señor de desechar fórmulas que no son bíblicas. Yo se los he mencionado muchas veces, pero quiero hoy recordártelo. Cuando tú y yo llegamos a veces, ¿verdad? Y le decimos a alguien, y yo sé que a veces lo hacemos por ese amor y esa ansiedad de que vengan a Cristo, pero a veces llegamos y les decimos cosas como, dale una oportunidad a Jesús. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Piénsalo bíblicamente. Jesús necesitará una oportunidad. Él es el Rey. Él tiene en control todas las cosas. El que necesita la oportunidad somos tú y yo. Es muy diferente. Y entonces a veces también llegamos y les decimos a las personas, mira, Dios, y hay un libro de Ray Comfort sobre eso, se los recomiendo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, esa persona, si no viene a Cristo en ese momento, el plan maravilloso es que Él va a ir al infierno. Tú y yo debemos de ser bien claros con la Escritura, porque está en juego, en primer lugar, la veracidad de la palabra, y en segundo lugar, el alma de esa persona. Y si tú no le explicas bien que él necesita de Cristo, él no va a entender la dimensión
del valor que tiene el Evangelio. Es algo muy grande, es el regalo de Dios, es el regalo más caro, de mayor valor que puedas recibir o que podrás recibir en toda tu existencia. El regalo de la salvación. Y el hablar de qué consiste con claridad es relevante para ti y para mí. Pero vuelvo al punto, si tú y yo no estudiamos las Escrituras, no nos profundizamos en ella, no oramos, no ayunamos, difícilmente vamos a tener un entendimiento claro de las Escrituras. Para ir cerrando, hermanos, entonces, el problema no solo es judío, nos quedó eso claro, sino que es un problema universal. Es decir, hay un rechazo y una enemistad tanto de los judíos como de los gentiles hacia el Señor. ¿Nos queda claro eso? En nuestro pasado eso hemos hecho. También, por ejemplo, lo voy a ir leyendo de manera breve, las ceremonias de escarnio, ¿verdad? Donde por ejemplo, los soldados burlándose de Cristo, pero tú y yo en algún momento también lo hicimos. También actuamos de esa manera. Las contradicciones con expectativas, ¿verdad? Es decir, lo que a veces queríamos nosotros recibir del Señor, ¿no? Cómo fuimos atraídos a veces al Evangelio y lo que realmente debemos de esperar, ¿verdad? Lo que tú y yo debemos de esperar es ser redimidos por Cristo Jesús. Y esto entonces nos hace pensar que no es un problema solamente que está viviendo el pueblo judío, sino un problema que vive la humanidad en general. Y eso lo debemos de tener muy en claro. Entonces el problema no solo es judío, sino que es universal. En resumen, la burla hacia Jesús refleja una combinación de rechazo a su mensaje, una incomprensión de su misión y la crueldad humana ante lo que no se entendió o desafía el status quo. Los judíos esperaban a un guerrero. Actualmente la gente rechaza a Jesús porque la gente no puede creer en un Mesías que viene a decirte que estás mal y necesitas arrepentirte de tus pecados. Ese es el status quo. ¿Sabes que el status quo, y basta con que voltees a ver a los nuevos derechos humanos que actualmente se defienden? El status quo actualmente es: no te metas en mi vida, yo quiero hacer de mi vida lo que quiera. Y si decido hacer esto, déjame a mí. Ese es el status quo. Entonces, como el judío anteriormente o en la antigüedad rechazó a Cristo, hoy se rechaza a Cristo porque no está en el status quo. Cristiano de hoy en día, hermano, que te amo, tú y yo no somos del status quo. Amén. ¿Tienes eso en claro, mi amado hermano? No somos el status quo. Es más, somos peregrinos en esta tierra. No somos de aquí. Tenemos una patria que nos espera en el cielo. Vamos de pasada. Por eso no nos aferremos a lo que está aquí, sino busquemos la gloria que tenemos en el Señor. Apocalipsis 1:7 dice algo precioso. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. ¿Incluso quiénes? Aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. ¿En qué posición vamos a estar tú y yo? Voy a adelantarme a los últimos versículos, voy al versículo 42 y al 43, voy a adelantarme esto, que lo hemos visto de alguna manera ya también incluido. Versículo 42 dice: cuando Pablo y Bernabé, después de haber predicado esto, salieron de la sinagoga ese día, la gente, ¿qué les dijo la gente? Les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Y versículo 43, gloria a Dios. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban ¿a qué? A que continuaran confiando en la gracia de Dios. Llevemos un mensaje de salvación con claridad, sin tapujos, sin querer acomodarlo. Tal y como está en la Escritura es lo que tenemos que decir. ¿Y sabes qué va a pasar? Que aquellos que sean convencidos por el Espíritu Santo van a querer crecer más en el Señor al entenderlo, y van a buscar más de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar al Señor dando gracias, y vamos a ir preparando nuestro corazón para la cena del Señor y terminar nuestra reunión con la cena del Señor y un canto. Gracias, Señor, te damos por la bendición de tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer las cosas con cuidado de tu palabra, a llevar el mensaje así como lo vimos que lo hicieron Pablo y Bernabé, Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Esteban, como lo hicieron muchos de los primeros cristianos
que hablaban de tu palabra con claridad. Ayúdanos a estudiar tu palabra para entender y explicar lo que debemos de explicar y no tratar como de negociar el mensaje, Señor, porque el mensaje es claro y es conciso, Señor. La humanidad te necesita para reconciliarse con el Padre. Señor Jesús, te necesitamos. Y hoy disponemos nuestro corazón, Señor, también para recibir la cena del Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir en esta actitud. Amén. Vamos a la cena del Señor.